Bienvenidos al canal de historias emocionales de Eduardo. Un juicio tenso y dramático se está desarrollando cuando una niña pequeña sube al estrado para testificar. El testimonio de la niña deja a todos los presentes en la corte atónitos. Lo que la niña cuenta con inocencia pero con gran fuerza, desvela secretos trascendentales que nadie esperaba. La trama se despiega gradualmente revelando un caso complejo y lleno de intrigas, llevando a todos a cuestionarse la verdad detrás de ese testimonio. ¿Quién es esa niña? ¿Cuál es el caso detrás de todo esto? Si usted fuera un miembro del tribunal, ¿qué pensaría al escuchar un testimonio que le hace dudar de todo lo que creía saber sobre este caso? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. ¿Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios? Señora Isabela Montoya, nos vemos obligados a examinar las preocupantes señales sobre el cuidado de Lucía Montoya. Resonó la voz fría de la trabajadora social en la sala del Tribunal de Familia, donde la atmósfera pesaba hasta sofocar cada aliento de Isabela. Se sentó allí con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, con la mirada atónita fija en Ava, la mujer sentada frente a ella con una sonrisa fingida y burlona, los labios rojos y carnosos curvados como si se burlara de todos sus esfuerzos. Fotografías fueron colocadas sobre la mesa con un golpe seco. Los pequeños brazos de Lucía estaban cubiertos de moretones, marcas extrañas como acusaciones silenciosas de alguien que jamás había sospechado. «Ya no hice eso», exclamó Isabela. Su voz temblaba con rabia e indignación, golpeando la mesa con la mano y haciendo vibrar la silla violentamente. Ava inclinó la cabeza, sus ojos brillaron con malicia, su voz dulce pero afilada como un cuchillo. «Isabela, no te engañes más. Estas heridas no son de juegos de niños». La trabajadora social intervino, su voz monótona como una máquina sin alma. «Tenemos fotografías, testimonios de vecinos sobre gritos nocturnos, informes de la escuela sobre la inestabilidad de la niña y también signos de ansiedad inusual». Isabela se levantó de un salto con los ojos en llamas, señalando directamente a Ava. «¿Gritos? Son las pesadillas de la niña por la pérdida de sus padres. Ella es quien está destrozando nuestras vidas». Ava sonrió levemente, su voz monótona llena de provocación. «Solo quiero proteger a Lucía, algo que usted claramente no está haciendo. Una persona mayor como usted, ¿cómo puede ser capaz de cuidar a una niña traumatizada?» Isabela apretó los puños con fuerza, con voz ronca dijo: «No te hagas la amable, Ava. Sé lo que quieres desde hace mucho tiempo». La trabajadora social interrumpió fríamente: «Señora Montoya, por favor, mantenga la calma o tendremos que tomar nota de su falta de control». Pero Isabela no pudo guardar silencio, su voz se quebró por la indignación. «¿Falta de control? Estoy protegiendo a mi nieta de alguien que está orquestando todo para quitarme a la niña». Ava se encogió de hombros, su tono de voz como si sintiera lástima. «Es usted patética, Isabela. Pero la verdad es la verdad, y el tribunal lo verá». Todo comenzó hace apenas unos días, cuando la vida pacífica en la pequeña casa de Isabela, de 78 años, se vio perturbada por la aparición de un sobredorado, una notificación judicial de la demanda de custodia que jamás imaginó enfrentar a su avanzada edad. Isabela había vivido días tranquilos junto a Lucía, su nieta de 7 años, el único consuelo que le quedaba tras la repentina muerte de su hijo, Miguel, por un paro cardíaco inexplicable, y luego Ana, la madre de Lucía, que también falleció en un accidente de tráfico sospechoso apenas unas semanas después. Aquel sobre fue como una puñalada en su corazón, arrastrándola a una pesadilla para la que no estaba preparada mentalmente para afrontar. En la tranquila cocina, donde el aroma de las galletas se extendía de las veces que horneaban juntas con Lucía, la dulce voz de la niña interrumpió sus confusas reflexiones. «Abuela, ¿por qué lloras?» Lucía estaba en la puerta, sus pequeños brazos abrazaban con fuerza un oso de peluche marrón, el último regalo de Miguel antes de morir, sus ojos claros idénticos a los de su padre fijos en el sobre que Isabela escondió rápidamente tras su espalda, tratando de que la niña no se diera cuenta de nada inusual. Isabela se secó las lágrimas con la manga, esbozando una sonrisa forzada. «No pasa nada, cariño, hacemos galletas de chocolate, las favoritas de mi niña». Lucía asintió, una sonrisa inocente floreció en sus labios, pero sus ojos penetrantes no se apartaron del sobre, como si sintiera algo inquietante que ella intentaba ocultar a toda costa. El timbre de la puerta sonó de repente, rompiendo el frágil momento entre abuela y nieta. Isabela caminó lentamente hacia la puerta, la abrió y dio a Lilia,
su vecina cercana de tantos años, de pie allí, su rostro pálido, sus ojos preocupados casi en pánico. «Isabela, necesito hablar contigo ahora mismo a solas», susurró Lilia, mirando rápidamente a Lucía que jugaba con la masa en la mesa de la cocina, sus pequeñas manos manchadas de harina blanca formando parches irregulares. Isabela suavemente le dijo a su nieta: «Lucía, sube a buscar el delantal de la abuela, el azul que tanto te gusta», y esperó hasta que la pequeña figura desapareció tras las escaleras antes de volverse hacia Lilia. La mujer se acercó con voz apresurada como si temiera que alguien la escuchara a Isabela. «Aba está difundiendo terribles rumores por todo el vecindario, diciendo que maltratas a Lucía. Tienen fotos de moretones en el cuerpo de la niña, testimonios de algunos vecinos, y están llevando todo a los tribunales para quitarte la custodia». Isabela palideció, sus piernas temblaron, tuvo que agarrarse fuertemente al marco de la puerta para no caer, su respiración se aceleró como si alguien la estrangulara. «Imposible», susurró, su voz se perdió por el shock. «Yo nunca le haría daño a la niña». «¿Cómo se atreven a pensar eso?». Desde el piso de arriba, el suave canto de Lucía, la alegre melodía que Miguel le había enseñado cuando aún vivía, resonó, dulce y desgarradora a la vez, evocando recuerdos de las noches familiares reunidas antes de que todo se desmoronara. Isabela cerró los ojos, las imágenes de Miguel y Ana aparecieron claramente, junto con la promesa que había grabado profundamente ante sus tumbas: proteger a Lucía a toda costa, aunque tuviera que dar su propia vida. Tomó la mano de Lilia con fuerza, su voz se quebró por el dolor, pero sus ojos ardieron con una llama de determinación que nada podía extinguir. «No sé qué está haciendo Aba ni por qué lo hace, pero algo muy malo está pasando aquí. Miguel, Ana y ahora Lucía. Lucharé hasta el final, aunque tenga que parar con lo que sea, para mantenerla a mi lado». Lilia apretó su mano, su voz tembló. «Tienes que tener cuidado, Isabela. Aba no es simple. Lo tiene todo planeado». La trabajadora social terminó la sesión con voz helada. «La audiencia preliminar tendrá lugar la semana que viene. Mientras tanto, proponemos visitas supervisadas». Isabela se levantó de un salto con los ojos enrojecidos, a punto de estallar en lágrimas, pero con voz llena de rabia: «No. No pueden hacerle esto a Lucía. Me necesita y yo la necesito a ella». Las palabras se ahogaron. Agarró con fuerza la manda del abogado Castillo, quien rápidamente puso su mano sobre su hombro, susurrando: «Cálmese, señora Isabela, resolveremos esto». Pero en ese instante su mirada se cruzó con la de Aba. Un rastro de triunfo fugaz cruzó el rostro de esta, tan rápido como la oscuridad se desvanece en un abrir y cerrar de ojos, dejando en el corazón de Isabela una aguda sospecha que no se atrevía a afrontar. Esa noche en la casa se subió en silencio. Lucía, tras una larga pesadilla, finalmente se había dormido. Isabela se sentó en la oscuridad de la cocina, con una taza de té frío en las manos, la mirada perdida en el vacío lleno de recuerdos dolorosos que deseaba enterrar. Sobre la mesa, una foto descolorida de Miguel, su sonrisa radiante con el uniforme de entrenador, parecía desafiar el dolor de la pérdida. «No tiene sentido, hijo», susurró, sus dedos temblorosos recorrieron el rostro de su hijo. «Eras fuerte, rebosante de vida. ¿Cómo pudo un infarto arrebatarte así?». La cabeza de Isabela daba vueltas con fragmentos de inquietud. Miguel le había apuntado sobre extraños mareos antes de morir, la mirada desconcertada del médico al no encontrar la causa, y la presencia constante de Aba siempre apareciendo con tarros de té para la salud y una sonrisa dulce que ahora le daba escalofríos. Un escalofrío recorrió su columna vertebral al recordarlo. Entonces unos pequeños pasos resonaron interrumpiendo sus pensamientos. Lucía estaba en la puerta, su rostro bañado en lágrimas. «Abuela, volví a soñar con mamá. Mamá estaba en un coche y había un coche negro». Isabela abrazó con fuerza a su nieta, tratando de contener las lágrimas, por el corazón oprimido por la tragedia que aún las rodeaba. El accidente de Ana, solo unos días después de la muerte de Miguel, seguía siendo una herida abierta, con aquel misterioso coche negro que chocó y desapareció sin dejar rastro. La voz temblorosa de Lucía rompió el silencio. «¿Por qué dice tía Aba que eres mala?». Isabela se quedó atónita y preguntó: «¿Qué dices, cariño?». Lucía susurró: «Hoy en el parque ella me dijo que pronto viviré en un lugar mejor con alguien que de verdad me cuide». Las manos de Isabela temblaron mientras acariciaba el cabello de su nieta. «Lucía, hay gente que no entiende nuestro amor». Pero la niña continuó con voz vacilante: «Tía Aba era amiga de papá y mamá». «Pero,
Una vez vi a mamá llorar después de que ella se fuera. También oí a papá decirle que no viniera tanto a casa. Cada palabra era como un fragmento de un rompecabezas terrible. ¿Qué sabía Ana? ¿Fue realmente casual la muerte de Miguel? Lucía tomó la mano de su abuela, suplicando con voz débil: abuela, no dejes que se me queden. Tía Ava sonríe, pero me da miedo. Isabela abrazó fuertemente a su nieta. Una llama de determinación ardía en su corazón. No había salvado a Miguel y Ana, pero con Lucía no fallaría. Pero mientras abrazaba a su nieta, una pregunta obsesiva resonó en su cabeza: ¿cómo protegerla si ni siquiera podía probar la amenaza? A la mañana siguiente el timbre de la puerta sonó puntualmente a las 9. Isabela, tras una noche en vela limpiando cada rincón de la casa, respiró hondo antes de abrir la puerta. Sofía Sánchez, la trabajadora social, estaba allí con rostro inexpresivo, sosteniendo una tableta electrónica en la mano. «Buenos días, señora Montoya», dijo con voz seca. Sus ojos recorrieron la sala. «Lucía está en la escuela, ¿verdad?» «Sí, la llevo y la recojo todos los días», respondió Isabela. Su corazón se encogió con inquietud. Sofía comenzó a revisar, tomar notas y fotografiar cada detalle. Todo iba bien hasta que entraron en la habitación de Lucía. Sofía se detuvo frente al armario con voz rígida: «Ábralo, por favor». Isabela abrió la puerta del armario sin entender qué pasaba. Pero cuando Sofía señaló un frasco de pastillas sin etiqueta escondido entre la ropa, su corazón se detuvo. «No sé de dónde ha salido eso», balbuceó confundida. Sofía se puso guantes, tomó el frasco con voz acusadora. «No lo sabe entonces porque deja medicamentos extraños al alcance de una niña pequeña». Isabela entró en pánico. «No, yo no dejé eso ahí. Ayer vino Ava, trajo regalos para Lucía. Ella misma lo metió en el armario». Sofía interrumpió fríamente: «No calumnie, señora Montoya. La señorita Villalobos solo quiere lo mejor para la niña». Isabela sintió como si la tierra bajo sus pies se derrumbara mientras Sofía seguía revisando, revelando más cosas extrañas. Un cuaderno de dibujos sombrío y arañazos en la pared detrás de la cama, cosas que nunca había visto antes. Justo después del frasco, un conjunto de objetos afilados, un cuchillo pequeño, tijeras oxidadas, apareció debajo del colchón de Lucía, como un puñetazo directo en el pecho de Isabela. «No, no puede ser», murmuró. Su voz se hizo añicos, su mano tembló al tocar el borde de la cama como buscando apoyo. «Alguien los ha puesto aquí. Reviso la habitación de la niña todos los días». Sofía, la trabajadora social, la miró con ojos escépticos, con una ceja levantada. «¿Dice que alguien irrumpió en la casa para incriminarla? ¿Con qué motivo?» Isabela no respondió. Su mirada se dirigió de repente hacia la ventana. Ava estaba allí en la acera de enfrente con un teléfono en la mano, luciendo tranquila como si estuviera conversando. Sus miradas se cruzaron por un instante e Isabela estuvo casi segura de ver una sonrisa triunfal florecer en los labios de Ava antes de que se girara. Sus pasos ligeros desaparecieron tras la esquina. «Señora Montoya», la voz de Sofía la devolvió a la realidad, dura como la culata de un arma. «Debo informar que estos hallazgos son extremadamente graves. Presentaré los detalles al juez». Isabela se desplomó en la silla. Sus piernas ya no tenían fuerzas para sostener su cuerpo. Su corazón se llenó de desesperación mezclada con rabia. ¿Cómo podría demostrar su inocencia cuando todo parecía estar dispuesto para incriminarla? Esa tarde la plaza del vecindario, que antes era un lugar de encuentro cálido, ahora estaba llena de miradas inquisidoras y susurros. Isabela tomó la mano de Lucía y caminó hacia la panadería de doña Renata, su amiga íntima desde la juventud, pero el ambiente había cambiado. Las personas que antes la saludaban ahora la evitaban. Algunos incluso cruzaban la calle al verlas a ella y a su nieta. Lucía apretó la mano de su abuela con voz inocente. «Abuela, ¿por qué no me has saludado, tía Lucía? Siempre me da caramelos». Isabela no había terminado de responder cuando un susurro claro llegó a sus oídos. «¿Has visto las fotos que ha publicado Ava? Esos moretones no son por caídas». La panadería, que solía estar llena de risas, de repente se quedó en silencio cuando Isabela y Lucía entraron. Doña Renata salió rápidamente del mostrador con los ojos llenos de preocupación. «Isabela, tenemos que hablar». Se giró hacia Lucía con voz suave. «Cariño, ve a ver los pasteles de chocolate, te estoy guardando los más ricos». Cuando Lucía se fue trotando, Renata agarró la mano de Isabela con fuerza.
están diciendo cosas terribles. Ava ha publicado fotos contando historias de que golpeas a Lucía, que la encierras en su habitación. Isabela se atarantó. Renata, me conoces desde hace más de 30 años. ¿Crees que sería capaz de hacer eso? Renata asintió, sus ojos firmes. Te creo, pero la situación es muy mala. La señora del número 43 dice que oyó gritos anoche en tu casa. Laura del kiosco dice que la semana pasada vio a Lucía llorando sola en el parque. Isabela sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Renata, anoche estuvimos en casa toda la noche y nunca dejaría a Lucía sola en el parque. Renata asintió, su voz bajó. Ava tiene fotos, vídeos y algo más. Se acercó y susurró, mi sobrino que trabaja en la farmacia dice que Ava ha preguntado por ti, insinuando que compras medicamentos fuertes que podrías. Basta, exclamó Isabela, su voz se quebró y Lucía levantó la vista preocupada. Renata rápidamente bajó la voz, algo va muy mal, Isabela. Miguel murió de forma extraña, Ana tuvo un accidente raro, y ahora esto, ¿crees que Ava? La pregunta quedó en el aire, los ojos de Renata brillaban con miedo mezclado con lucidez. Isabela miró a Lucía que pegaba la nariz al mostrador de cristal, murmurando, no estoy segura, pero recordando los últimos días de Miguel y Ana, Ava siempre estaba ahí. Todo es cada vez más confuso. Un grupo de mujeres pasó por delante de la panadería, lanzando miradas de reproche a través del escaparate. Una de ellas negó con la cabeza en señal de desaprobación. Ten cuidado, Isabela, susurró Renata, si Ava es capaz de hacer lo que sospechas, tú y Lucía estáis en peligro. Más tarde en el consultorio del doctor Pérez, la atmósfera era pesada. Isabela esperaba sentada, sus dedos tamborileaban nerviosamente en su bolso, mientras el médico revisaba los documentos con el ceño fruncido. No tiene ningún sentido, Isabela, se quitó las gafas, su voz grave. He cuidado de Lucía desde pequeña. Este informe no coincide con mis registros. Colocó los documentos sobre la mesa. Según esto, Lucía ha ingresado en urgencias varias veces en los últimos meses, fracturas, hematomas de origen desconocido. Imposible, interrumpió Isabela, su voz se elevó. La niña nunca ha ingresado en urgencias desde que está conmigo, solo ha venido aquí. Pérez asintió, su rostro serio, lo sé. Por eso me preocupa. Este informe parece real, tiene sellos oficiales, pero algo no cuadra. Se detuvo sopesando sus palabras, el hospital que figura aquí es real, pero los detalles son extraños. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Ava entró, luciendo elegante como siempre. Oh, disculpen, no sabía que estaban en consulta, dijo su voz dulce y fingida. Pérez la miró con ojos fríos. No es una consulta, señorita Villalobos. Justo en el momento en que Ava entró, la atmósfera en el consultorio se volvió sofocante. La mirada de Isabela se fijó en ella. Su corazón latía con fuerza al recordar la sonrisa triunfal en la ventana esta mañana. Esto es una violación de la privacidad médica. Ava sonrió, pero sus ojos no mostraban calidez. Como tutora legal propuesta de Lucía, tengo derecho a sus registros médicos. Vine a recoger copias de su historial. ¿Tutora legal propuesta? La voz de Isabela temblaba. ¿De qué estás hablando? Apretó el puño por la voz entrecortada. Usted ha puesto el cuchillo debajo de la cama de la niña. ¿Cómo se atreve ahora a pedir la custodia? Oh, ¿no te lo dijeron? Ava fingió sorpresa. He solicitado una custodia temporal por mi preocupación por Lucía. El doctor Pérez con firmeza dijo, señorita Villalobos, debo pedirle que se retire. Esta es una consulta privada. Por supuesto, replicó Ava. Solo recuerden que cualquier intento de ocultar registros será informado al juez. Cuando se marchó, Isabela sintió que le faltaba el aire. Doctor, por favor, tiene que ayudarme. Usted sabe que jamás lastimaría a Lucía. El doctor revisó los papeles preocupado. Estos informes son falsificaciones muy bien hechas. Alguien con recursos los creó. Pero hay un detalle, hay fechas inconsistentes. Según esto, Lucía estuvo en 2 hospitales a la misma hora. Podríamos usarlo. Mientras tanto, la maestra Laura Moreno se sentó nerviosa ante el juez. Lucía era una niña alegre, dijo, pero ha cambiado. Últimamente la encuentro llorando en el baño. El abogado de Ava mostró una nota que decía, ayuda. Tengo miedo de ir a casa.
Laura con incertidumbre agregó: conozco la letra de Lucía, y esta nota no parece suya. Sin embargo, el abogado de Ava objetó. Isabela, desesperada, intentó hablar, pero el juez le ordenó silencio. Al final de la audiencia, Isabela vio a Ava sonriendo y enviando mensajes de texto. La verdad luchaba por salir, pero era ahogada por las manipulaciones legales. Más tarde en el parque, Isabela observó a Lucía en los columpios. ¿Quieres que te empuje más alto?, preguntó Isabela, acercándose. No, así está bien, susurró la niña, mirando al horizonte. Abuelita, ¿pasó algo en la escuela? Hoy has estado muy callada. Lucía bajó la mirada, sus pequeños dedos apretando las cadenas del columpio. La tía Ava vino a verme durante el recreo. El aire se escapó de los pulmones de Isabela. ¿Qué? Sin mi permiso. Lucía, en un susurro, continuó, dijo que era un secreto. Me mostró fotos de cuando era bebé con papá y mamá. La niña arrugó mordiéndose el labio. ¿Qué más te dijo, mi cielo? Isabela se arrodilló frente al columpio, ignorando el dolor en sus rodillas. Me preguntó si tú me lastimabas. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. Dijo que las abuelitas buenas no gritan ni pegan, y que ella escuchó que yo lloraba mucho en casa. Lucía, mírame, suplicó Isabela, con la voz quebrada. Sabes que yo nunca. Pero Lucía continuó susurrando con miedo. También dijo que papá y mamá no tuvieron accidentes. Que fue por tu culpa. Isabela sintió el mundo detenerse. Ava había usado la inocencia de Lucía para sembrar dudas sobre el amor más puro que ella tenía. Lucía sacó una fotografía arrugada de su bolsillo, una imagen manipulada que mostraba a Isabela aparentemente gritando y levantando la mano hacia la niña. Isabela reconoció el momento. Ese día habían jugado en el jardín. Mi amor, esa foto no es real. Ya nunca. ¿Por qué la tía Ava mentiría? Lucía parecía confundida y asustada. Dice que pronto viviré con ella en una casa bonita, sin gritos ni. Lucía, la voz de Isabela sonó desesperada. La niña se encogió en el columpio. Una madre cercana las observaba con sospecha, su teléfono en mano. Isabela supo que habría más rumores. Vamos a casa, mi amor, susurró Isabela, extendiendo su mano. Por primera vez, Lucía dudó antes de tomarla. El camino a casa nunca había sido tan largo ni tan doloroso. El veneno de Ava estaba surtiendo efecto. Horas después, el abogado Castillo extendió fotografías en su oficina. Isabela las miraba, horrorizada. Estas se presentaron ante el juez, explicó Castillo. La primera mostraba a Lucía dormida en un banco, aparentemente sola y abandonada. Isabela recordaba ese día, había estado justo fuera del marco de la foto. Y aquí, continuó Castillo, supuestamente muestra a Lucía encerrada en su habitación, pidiendo ayuda. Era una imagen de la obra escolar donde Lucía interpretaba a Rapunzel, manipulada para parecer otra cosa. Pero lo más impactante fue un sobre con análisis forenses, supuestos cabellos de Lucía con rastros de sangre, hallados en un sótano que Isabela ni siquiera tenía en su casa. En ese momento el teléfono de Isabela vibró, sorprendida por las fotos. Esto es solo el comienzo. Lucía estará mejor sin ti. Isabela le mostró el mensaje a Castillo. Tiene que ser ella. Castillo revisó el mensaje. El número es irrastreable. Pero necesitamos encontrar más pruebas de estas manipulaciones. Se detuvo observando una de las fotos. Mire un reflejo en la ventana, una figura tomando la fotografía. Puede ser Ava, pero no es prueba suficiente. Otro mensaje llegó, TikTok, el tiempo se acaba. Pronto Lucía tendrá una nueva familia, una que se la merece. Isabela cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Esto iba más allá de la custodia de Lucía, era una lucha por su familia, su verdad, su vida misma. Está tratando de destruirnos por completo y lo está haciendo de una manera terriblemente eficiente, murmuró Castillo con evidente preocupación. La audiencia es en 2 días. Necesitamos un milagro o una prueba irrefutable. La sala del tribunal estaba sofocante aquella mañana. Isabela, junto a su abogado, observaba con angustia mientras el juez Morales revisaba el expediente.
Lucía esperaba afuera por la trabajadora social y su ausencia pesaba como plomo en el corazón de Isabela. Habiendo revisado las evidencias presentadas, comenzó el juez: debo expresar mi profunda preocupación por el bienestar de la menor, Lucía Montoya. Ava, sentada en primera fila, mantuvo una expresión de preocupación perfectamente calculada. Su abogado empezó a desplegar más documentos sobre la mesa. Su señoría, intervino el abogado de Ava, tenemos nuevas pruebas que demuestran un patrón de negligencia y posible abuso. El juez miró las nuevas fotografías y reportes. Señora Montoya, estos informes indican que Lucía ha perdido peso en los últimos meses. También hay reportes de ausencias escolares injustificadas. Eso no es cierto, replicó Isabela, poniéndose de pie. Lucía nunca ha faltado a clases sin justificación y come bien, puedo probarlo con. Señora Montoya, la interrumpió el juez con severidad. Le sugiero que se controle. Estos arranques solo refuerzan las preocupaciones sobre su estabilidad emocional. Castillo intentó recuperar terreno. Su señoría, tenemos pruebas de que varios de estos documentos han sido manipulados. Si nos permite. Objeción, interrumpió el abogado de Ava. No hay evidencia que respalde esas acusaciones. En cambio, tenemos testimonios de vecinos, maestros y médicos que confirman nuestras preocupaciones. Su señoría, intervino Ava, poniéndose de pie, esto confirma lo que hemos sostenido. La niña está claramente en riesgo. Como amiga cercana de sus padres, no puedo seguir siendo testigo pasivo de esta situación. El juez asintió con gravedad. Dados los elementos presentados y considerando el interés superior del menor, ordeno la suspensión temporal de la custodia de Lucía en favor de servicios sociales, mientras se realiza una investigación más profunda. No, el grito desgarrador de Isabela resonó en la sala. Por favor, no pueden quitarme a mi nieta. Es todo lo que me queda. Orden en la sala, advirtió el juez, golpeando su martillo. Otro exabrupto y será expulsada, señora Montoya. Mientras Isabela se derrumbaba en su silla, dio a Ava enviar discretamente un mensaje de texto con una leve sonrisa de satisfacción. En el pasillo, el llanto de Lucía se escuchaba cada vez más distante, como si se la llevaran lejos. Se levanta la sesión, declaró el juez. La custodia temporal será efectiva de inmediato. La próxima audiencia se programará en 2 semanas. El mundo se desmoronó alrededor de Isabela mientras su peor pesadilla se hacía realidad. Ava se levantó triunfante, lista para el siguiente paso de su plan. Esa noche la casa se sentía insoportablemente vacía sin Lucía. Incapaz de dormir, Isabela comenzó a revisar frenéticamente cada rincón en busca de algo que le ayudara a recuperar a su nieta. En el escritorio de Miguel, sus manos temblorosas encontraron un sobre amarillento en un falso fondo del último cajón. Mi querida madre, comenzaba la carta con la letra inconfundible de Miguel, si estás leyendo esto, algo me ha pasado. Hay cosas que necesitas saber sobre Ava. Isabela se dejó caer en la silla, el corazón desbocado mientras leía. Ava ha estado actuando extraño últimamente. Pensé que era coincidencia encontrarla en todos lados, en el gimnasio, cerca de la escuela de Lucía, incluso en el supermercado. Pero hay algo oscuro en su amabilidad. La semana pasada encontré fotos mías en su teléfono, cientos de ellas, tomadas sin mi conocimiento. Cuando la confronté, juró que solo quería ser parte de nuestras vidas como amiga, pero sus ojos, había algo perturbador en ellos. David también está preocupada. Dice que Ava aparece en su oficina sin aviso, preguntando por nuestra rutina por Lucía. Ayer encontró un extraño amuleto en el casillero de Lucía en la escuela, con una nota de Ava diciendo que era para protegerla cuando sus padres no estén. Y los mareos comenzaron después de que ella empezó a traer ese té especial al gimnasio. Dijo que era una receta familiar para la energía, pero cada día me siento más débil. Y los médicos no encuentran nada. La carta se interrumpía abruptamente. Isabela notó manchas de humedad en el papel y, con el alma-ropa, entendió que lo que sospechaba era verdad. Ava no solo había robado a Lucía, sino que también había jugado un papel oscuro en la desaparición de Miguel y Gabriela. El descubrimiento de la postdata en la carta de Miguel sacudió a Isabela hasta el alma. Mamá, si algo me pasa, protege a Lucía. Ava no es quien dice ser. Miguel había intentado advertirle y ahora cada detalle encajaba. Los mareos inexplicables, el infarto súbito, el accidente de Ana.
Días después, el sonido de un coche estacionando frente a su casa la alertó. A través de la ventana distinguió a Ava, que observaba desde la oscuridad con una sonrisa perturbadora. Levantó su teléfono y tomó una foto antes de desaparecer en la noche. Isabela, aferrando la carta de Miguel, sabía que tenía que encontrar ese diario, la única prueba que podría salvar a Lucía. Con paso vacilante subió al desván de la casa, donde Miguel había guardado muchas de sus pertenencias y recuerdos familiares. Entre cajas polvorientas encontró una marcada como trabajo que contenía un cuaderno violeta con el nombre de Ana. Mi amor, comenzaba la primera entrada de Ana, sé que algo no está bien. No puedo aceptar que murieras así. Isabela leyó, descubriendo cómo Ana había seguido los movimientos de Ava. Relataba sus visitas a tiendas de hierbas comprando ingredientes sospechosos. Ana había guardado una muestra de uno de los tés que Ava le preparaba a Miguel y planeaba llevarla al laboratorio de su amiga Carlota para analizarla. Las siguientes páginas detallaban una investigación minuciosa, recibos, testimonios, registros de compras. La última entrada estaba fechada la noche anterior a su accidente y en ella Ana confirmaba haber obtenido pruebas. Los resultados de los análisis confirmaron que el que contenía hierbas que en las dosis correctas podían causar síntomas de infarto, leía Isabela, el corazón desbocado. Sin embargo, la página con la documentación crucial había sido arrancada. Desesperada, Isabela revolvió la caja hasta encontrar un sobre escondido en el fondo. Dentro una USB y una nota decían: «Mamá Isabela, si estás leyendo esto, mis sospechas eran ciertas. Todo está en la USB. Protege a Lucía». Justo entonces el sonido de un coche la distrajo. Mirando por la ventana del desván, vio a Ada, esta vez acompañada de un hombre, acercándose a la casa con una expresión amenazante. Con el diario y la USB guardados, Isabela escapó en la noche, llegando al gimnasio donde Miguel había trabajado. Carlos, su compañero, la recibió y la llevó a la oficina. «Necesito saberlo todo, Carlos. ¿Notaste algo extraño en Miguel en sus últimos días?», preguntó Isabela. Carlos asintió atormentado. Miguel se quejaba de mareos después de tomar ese té que Ava le daba. Un día lo encontré vomitando en el baño, temblando. Me pidió que no dijera nada. Luego de su muerte fui a la policía, pero me dijeron que era un caso cerrado. La determinación de Isabela se afianzó. Ahora comprendía la magnitud de la amenaza que enfrentaba y lo cerca que había estado siempre. «Carlos, necesitamos esas pruebas. Esta es nuestra única oportunidad para salvar a Lucía». Isabela observó a Julio, quien le devolvió una mirada firme, consciente del peligro que ambos enfrentaban. La adrenalina le daba fuerzas, pero el miedo no desaparecía. Mientras avanzaban por el callejón, Julio le explicó rápidamente que la policía tenía varios oficiales de confianza, pero debía ser cautelosa, no confíes en cualquiera. Ava ha tejido una red de contactos que controla desde adentro. Si te ven llegar sola y nerviosa, sabrán que llevas algo importante. Isabela asintió aferrando el sobre con una mezcla de determinación y pánico. «Gracias, Julio. No puedo perder a Lucía, no después de todo». Él asintió y en su rostro había una mezcla de compasión y urgencia. «Vete, Isabela. No mires atrás. Corre y no dejes que nadie te detenga». Al salir del callejón, Isabela se perdió entre las calles concurridas de la ciudad, mirando constantemente por encima del hombro, temiendo que alguien la siguiera. Pasó por una tienda, donde el reflejo en la ventana le mostró una figura conocida en la distancia. Era el hombre de chaqueta oscura que había entrado al café. Su paso se aceleró y dobló una esquina rápidamente, buscando confundirlo en el laberinto de calles que no frecuentaba. A lo lejos se alcanzó a ver la entrada de una pequeña estación de metro. Con cada paso el sobre en su mano temblaba. Dentro de él estaba la evidencia que podía probar la inocencia de Isabela y destapar la verdad sobre Ava. Sin embargo, también sabía que llevar esas pruebas a la policía era solo una parte del plan. También debía encontrar a Carlota, la amiga de Ana, quien podía testificar y validar el contenido de los análisis. Al bajar las escaleras hacia la estación, Isabela vio el tren detenido en el andén y corrió hacia él justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. Al colarse dentro, miró hacia afuera y vio que el hombre de la chaqueta oscura llegaba a la estación, buscándola con una expresión de furia contenida. Isabela se apartó de la vista,
apoyándose contra la pared mientras su respiración se calmaba poco a poco. Adrian avanzó, dejándola con la certeza de que no había retorno. Lo que llevaba en sus manos era la única oportunidad de salvar a su nieta. Cuando finalmente llegó a su destino, salió del metro y respiró profundamente. A lo lejos vio el edificio que albergaba la comisaría y, de repente, un destello de temor recorrió su cuerpo. Sabía que ir directamente allí podía exponerla, pero también era consciente de que en cada segundo que perdía, Lucía estaba en mayor peligro bajo el control de Ava. Antes de entrar, buscó en su bolso la pequeña nota que le había dejado Julio. En ella, él le había apuntado el nombre de un oficial de confianza, el comisario Salgado. Con el papel en la mano, subió a los escalones de la comisaría y, en el interior, una oficial la recibió. «Necesito hablar con el comisario Salgado», dijo con firmeza, y cuando la oficial levantó una ceja, Isabela se sintió obligada a añadir: «Es urgente, por favor, llevo pruebas cruciales que demuestran mi inocencia y la seguridad de una niña en peligro». Tras unos instantes, la condujeron a una pequeña oficina en el fondo de la comisaría. Sentada en una silla con el sobre apretado en sus manos, vio cómo la puerta se abría y un hombre alto, de expresión seria y pelo entrecano, entraba en la sala. Era el comisario Salgado. «Señora Montoya, entiendo que tiene pruebas que exigen nuestra atención», comenzó él observándola atentamente. Isabela respiró hondo y le entregó el sobre y aún se ve que Carlos le había ayudado a llenar por las grabaciones y documentos. «Aquí tiene, comisario. Esto prueba que Ava Villalobos ha manipulado todo para hacerme ver culpable y quedarse con mi nieta Lucía. Ha envenenado a mi hijo Miguel y probablemente esté implicada en la muerte de mi nuera Ana. Yo solo quiero proteger a Lucía de su maldad». El comisario abrió el sobre y comenzó a revisar las pruebas. Conforme observaba, su rostro mostraba signos de asombro y consternación. Esto es increíble. Si es cierto, esta mujer ha cometido delitos extremadamente graves. Vamos a proceder con mucha cautela, señora Montoya». Isabela sintió una ola de alivio mezclada con preocupación. ¿Podrán arrestarla antes de que algo más suceda? El comisario asintió. «Necesitamos a su amiga Carlota para autenticar estos análisis y avanzar con el caso. Si ella respalda lo que nos presenta, su testimonio será clave». Mientras el comisario se levantaba para iniciar los procedimientos, Isabela lo miró y con voz temblorosa le pidió: «Por favor, comisario, haga todo lo posible para salvar a mi nieta». «No me queda nadie más». Él asintió solemnemente y aseguró: «Haré lo necesario, señora Montoya. Esto se terminará aquí». Isabela se detuvo un momento en el callejón, con el corazón latiendo desbocado. Su respiración era entrecortada, y el miedo había comenzado a instalarse de forma permanente en cada rincón de su mente. Apretó el bolso donde ahora llevaba la USB de Pablo y las pruebas que necesitaba para desenmascarar a Ava y sus oscuros planes. Y la advertencia de Ava resonaba en su mente: ¿cuántas personas más tendrán que sufrir antes de que entiendas? Era como una sombra que crecía detrás de ella, una amenaza que se hacía cada vez más tangible. La llave de la caja de seguridad pesaba en su mano, y su objetivo estaba claro: llegar al Banco Central, abrir la caja y recuperar la grabación y las pruebas adicionales que Miguel había resguardado. Con los documentos y testimonios, podría finalmente exponer la verdad y proteger a Lucía. Pero no podía ignorar el sacrificio de aquellos que la habían ayudado. La figura de Miguel enfrentándose al hombre del plaje y Pablo arriesgando a su familia se grabaron en su mente. Sabía que ya no podía permitirse titubear. Recorrió la ciudad con cautela, evitando calles transitadas y mirando constantemente por encima del hombro. En cada esquina se le hacía presente la posibilidad de que alguien la estuviera siguiendo. Cuando llegó al banco, respiró hondo y tras verificar que no había signos de peligro a la vista, se apresuró a entrar. Dentro del banco, la atmósfera era opresiva. El eco de sus pasos en el mármol frío parecía resonar más fuerte de lo habitual, como si todo el lugar fuera consciente de la gravedad de su situación. Se dirigió al mostrador y con la voz temblorosa solicitó acceso a la caja 247. El empleado la observó un momento, pero le permitió el paso tras verificar la llave. Al abrir la caja de seguridad, el contenido la dejó sin aliento: cartas, fotos y la grabación que Miguel había mencionado. También encontró una carta dirigida al juez, detallando las manipulaciones de Ava, así como pruebas de las amenazas y sabotajes.
Todo estaba ahí, un rompecabezas de pruebas que juntas revelaban la red de mentiras y el peligro que Ava representaba. Mientras guardaba los documentos, notó otra carta, escrita con la letra de Miguel. Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya no puedo protegerte a ti ni a Lucía. Confío en ti. No dejes que Ava destruya lo único bueno que me queda. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no se permitió el lujo de derramarlas. Tomó los papeles y la USB y los guardó cuidadosamente en su bolso. Salió del banco con determinación, consciente de que cada paso la acercaba más a la libertad de Lucía, pero también la exponía más a la venganza de Ava. Caminó con rapidez hacia la comisaría, donde el oficial Castillo, mencionado por Pablo, podría autenticar la evidencia. Al llegar, se acercó al mostrador y pidió hablar con él. Unos minutos después, el oficial Castillo apareció y al escuchar su historia y ver las pruebas, su expresión se tornó sombría. «Esto es más grande de lo que imaginé», dijo en voz baja. «Vamos a necesitar el apoyo de todas las unidades disponibles. Tenga paciencia, señora Montoya, vamos a traer a Lucía de regreso». Isabela asintió y sintió un pequeño alivio en el pecho. Había dado un paso importante, pero la sombra de Ava seguía presente. Mientras esperaban en la comisaría, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Última advertencia, Isabela. Esto no terminará bien para ti ni para Lucía. Apretó el teléfono con fuerza y por primera vez, una determinación férrea reemplazó su miedo. Sabía que no se detendría hasta hacer justicia, no solo por Lucía, sino por la memoria de Miguel y Ana. Isabela miró el vídeo en la pantalla, horrorizada al ver a Ava saboteando el auto de Ana con calma y precisión. Cada segundo de aquella grabación parecía destapar una verdad aterradora, el frío cálculo y la paciencia con los que Ava había planeado cada paso para destrozar su vida y la de aquellos que amaba. Cuando el vídeo terminó, la doctora Carlota se giró hacia ella, la preocupación en sus ojos evidente. «¿Qué sucedió cuando enviaste esto a la policía?», preguntó Isabela, su voz apenas un susurro. Carlota suspiró, su rostro cansado. «Nada. Me dijeron que no había pruebas concluyentes y que debía desistir. Poco después comenzaron a llegar amenazas anónimas a mi oficina, diciendo que cualquier intento de reabrir el caso pondría a mi familia en peligro. Sabía que debía guardar todo esto para el momento adecuado». Isabela asintió, comprendiendo el peso de aquella decisión. «Gracias por arriesgarte ahora. Esto es todo lo que necesito para que el juez dé la verdad». En ese instante un ruido en el pasillo las alertó. Alguien estaba forzando la puerta del laboratorio. Ambas mujeres se miraron con terror. Carlota apagó rápidamente la pantalla y, en un movimiento rápido, escondió los documentos y la tarjeta de memoria en un compartimento secreto en el escritorio. «Por aquí», susurró Carlota, señalando una puerta trasera que daba a una escalera de emergencia. Ambas se apresuraron a salir, escuchando cómo la puerta principal se abría violentamente y pasos apresurados invadían el laboratorio. Mientras descendían por las escaleras de emergencia, Isabela sintió el peso de la tarjeta de memoria y el sobre de Miguel contra su pecho. Sabía que Ava estaba cada vez más cerca, pero también tenía algo que Ava nunca podría obtener, la verdad. Había personas dispuestas a ayudarla y a luchar por Lucía. Al llegar al estacionamiento, Carlota le entregó un sobre con copias de los informes. «Isabela, cuídate. Esta es nuestra última oportunidad de hacer justicia para Miguel y Ana y de salvar a Lucía». Isabela asintió agradecida. Subió a su auto, alejándose rápidamente de la universidad mientras los pensamientos de lo que estaba por enfrentar la asaltaban. Sabía que debía llegar al juzgado al amanecer para entregar las pruebas antes de que Ava pudiera interceptarlas. Sin embargo, mientras se dirigía a la carretera, un automóvil negro apareció detrás de ella, acercándose cada vez más. Las luces del vehículo la encandilaban y sus manos temblaban al volante. Sabía que no podía detenerse, que no podía permitir que el miedo la paralizara ahora. Con cada kilómetro recorrido, su determinación crecía. Era un juego de supervivencia y por Lucía no podía permitirse perder. Cruz deslizó el archivo hacia Isabela, observando su reacción mientras ella leía. Dentro del archivo había un informe de hace años, detallando una serie de incidentes relacionados con Ava Villalobos. Entre ellos, un intento de suicidio tras la ruptura con Miguel, seguido por una denuncia de acoso, luego retirada misteriosamente.
La historia de Ava con Miguel era mucho más oscura de lo que Isabela había imaginado. Tras su ruptura con Miguel, Ava comenzó a manifestar un comportamiento obsesivo, explicó Proof. Algunos testigos afirman haberla visto vigilando su casa, incluso intentando acceder a sus cuentas y datos personales. Su obsesión se fue transformando en una especie de resentimiento extremo, un deseo de venganza que se volvió aún más peligroso cuando Miguel inició su relación con Ana. Isabela cerró los ojos recordando cómo Ava había reaparecido en sus vidas tras la muerte de Miguel, ofreciendo apoyo y consuelo falsos. Al parecer, desde el principio, ella había estado buscando la forma de infligir el máximo dolor a su familia. El detective continuó. Ava tuvo un trasfondo turbulento. Relaciones con figuras de poder y amistades peligrosas le permitieron acceder a recursos y protección, lo que la hacía intocable. Su cómplice Rafael Soto la ayuda a eliminar pruebas y manejar amenazas. Es una red bien estructurada que le permite llevar a cabo su venganza sin consecuencias. ¿Pero por qué implicarse tanto en todo esto? ¿Por qué no simplemente desaparecer?, preguntó Isabela con incredulidad. Cruz señaló el diagrama, indicando el nombre de Lucía. Ava no se detuvo después de Miguel, su objetivo era Lucía. En su retorcida visión, Lucía es el último lazo con Miguel. Quería tomar a la niña y criarla como suya, como una forma de recuperar lo que cree que le fue arrebatado. Isabela sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo, comprendiendo el peligro en el que se encontraba su nieta. Lucía no sabe la verdad. Para ella, Ava es solo una mujer amable que la visita y le cuenta historias de su papá, susurró Isabela. Y Ava ha utilizado esa cercanía para manipular a Lucía, sembrando dudas sobre Pi y tratando de presentarse como su verdadera protectora, añadió Cruz con seriedad. Pero este juego se terminó, señora Isabela. Con estas pruebas, tenemos suficientes elementos para llevar el caso a un juez y frenar a Ava. En ese momento el teléfono del detective sonó, interrumpiendo la conversación. Cruz atendió rápidamente, su rostro endureciéndose al escuchar lo que decían al otro lado de la línea. Nos movemos ahora, dijo probando y volviéndose hacia Isabela. Ava y Rafael han sido vistos cerca de la comisaría. No tenemos mucho tiempo. Vamos a preparar una orden de arresto inmediato para Ava y su cómplice. Mientras el detective comenzaba a dar instrucciones, Isabela sintió una mezcla de alivio y temor. Finalmente se acercaban a la verdad, pero también sabía que si Ava era tan peligrosa como parecía, no se rendiría sin luchar. Observó el mapa y las pruebas, el peso de la tarjeta de memoria aún sobre su pecho. Sabía que la justicia estaba cerca, pero también que el peligro todavía acechaba en cada sombra. Con pasos firmes y una determinación visible, doña Renata se acomodó en el estrado, ignorando las miradas desde el equipo de Ava. Su voz, aunque temblorosa al principio, se llenó de fuerza al recordar los momentos clave. Conozco a Isabela desde hace más de 30 años. Es una buena mujer y siempre ha cuidado de su nieta con un amor inquebrantable, comenzó, lanzando una mirada desafiante hacia Ava. Renata relató el día en que Ava había pasado por la panadería, comprando hierbas inusuales y productos sospechosos bajo el pretexto de remedios naturales para Miguel. Su relato fue claro y detallado, mencionando también la misteriosa bolsa de polvo que Ava había dejado atrás. No sabía qué era exactamente, pero presentía que algo no estaba bien. Al día siguiente, Miguel ya no estaba con nosotros. El juez escuchó atentamente mientras Renata entregaba la pequeña bolsa de polvo que había guardado durante todo ese tiempo. Castillo, el abogado de Isabela, añadió que el contenido de la bolsa ya había sido analizado y confirmado como tóxico, evidenciando la manipulación de Ava. A continuación, varios vecinos compartieron observaciones inquietantes, pintando un cuadro detallado de la influencia de Ava en la vida de Miguel y su familia. Una vecina recordó haber visto a Ava y lugares y horas inusuales alrededor de la casa de Isabela y el gimnasio. Otra vecina, emocionada, mencionó haber escuchado a Ava hablar con tono amenazante sobre Miguel y Ana poco antes de su accidente. Mientras los testimonios continuaban, Ava permanecía rígida, su rostro cada vez más pálido y sus labios apretados en una fina línea de frustración. A su lado, su abogado murmuraba en voz baja, aparentemente preocupado por el peso de los testimonios. Pero fue el testimonio de don Alfredo, un viejo amigo de la familia y propietario de una tienda de suministros cercana, el que dio un golpe decisivo. Unas semanas antes de que Miguel falleciera, Ava me pidió ayuda para conseguir ciertos productos, explicó Alfredo.
Recuerdo especialmente que insistió en obtener belladona y digitalis purpurea. Me dijo que era para hacer un té, pero su tono, algo en su tono me dio mala espina. El juez, cada vez más alarmado por la acumulación de pruebas, revisó los documentos y análisis presentados con un semblante grave. Finalmente Castillo mostró la última pieza de evidencia, el vídeo que capturaba a Ava manipulando los frenos del auto de Ana. La grabación mostró la figura de Ava claramente inclinado sobre el vehículo, realizando movimientos sospechosos en la zona de los frenos. La sala quedó en un silencio sepulcral mientras se proyectaba el vídeo, y al terminar, el juez suspiró profundamente. «Estas evidencias son contundentes», declaró con una voz que resonaba en la sala. «Los indicios señalan claramente una campaña sistemática de manipulación y daño contra la señora Montoya y su familia». Ava, perdiendo la calma, se puso de pie bruscamente lanzando acusaciones hacia todos en la sala. «Es una conspiración en mi contra». «Todo esto es mentira», gritó su voz elevándose mientras el juez golpeaba su mazo en señal de orden. El juez miró a Ava con desaprobación. «Señorita Villalobos, controle sus palabras o seré obligado a tomar medidas más drásticas». Ava, finalmente silenciada, se sentó visiblemente derrotada mientras su abogada intentaba, sin éxito, calmarla. Isabela respiró aliviada, sintiendo que la justicia finalmente estaba cerca. Pero sabía que aún debía mantenerse en guardia, pues Ava, acorralada y expuesta, podía intentar un último y desesperado movimiento. La siguiente audiencia definiría el destino de Lucía y pondría fin a un ciclo de venganza que había durado demasiado tiempo. La angustia en el rostro de Isabela era evidente mientras procesaba las palabras de la psicóloga. Cada nuevo testimonio, cada prueba recolectada, confirmaba lo que había temido desde el inicio. Ava no solo había manipulado el entorno de Lucía, sino que también había tejido un entramado de mentiras y amenazas tan profundo que incluso la mente inocente de su nieta estaba atrapada en él. La doctora Fernanda Gómez observaba con compasión a Isabela antes de continuar. Lucía está atrapada en una confusión constante. Esa figura oscura ha comenzado a dominar sus dibujos y sus relatos en nuestras sesiones, mezclando la realidad con los miedos que Ava le ha infundido. Esto es especialmente común en los casos de manipulación emocional en niños, cuando alguien cercano intenta controlar sus pensamientos y emociones. El detective Cruz se inclinó hacia adelante reflexionando en voz alta. Ava ha construido una red de manipulación alrededor de esta familia, utilizando la confianza de Lucía como arma contra Isabela. Observó los dibujos una vez más, deteniéndose en el de las figuras tachadas. La señora de las mentiras. Para Lucía, esta figura representa una amenaza constante, alguien que ha corrompido sus recuerdos. Esto podría tener graves repercusiones en el juicio, especialmente si el juez entiende hasta qué punto Ava ha estado manipulando a la menor. La doctora Gómez asintió con gravedad. Lucía necesita terapia intensiva para restaurar la seguridad y confianza en sus recuerdos verdaderos. Pero hasta entonces cualquier cosa que diga en el tribunal podría estar distorsionada por el miedo a Ava y sus amenazas. Isabela, con la voz temblorosa, preguntó, ¿cree que Lucía entenderá alguna vez que todo esto es una mentira de Ava? Que yo nunca le haría daño y que sus padres murieron sin mi culpa. La doctora Gómez tomó las manos de Isabela, apretándolas suavemente. Creo que Lucía podrá sanar con tiempo, apoyo y gravedad. Pero para eso el ambiente en el que se encuentre debe ser seguro y libre de influencias como las de Ava. Su amor y paciencia serán vitales para que pueda reconstruir sus recuerdos y su confianza en usted. El detective Cruz cerró su libreta y miró a Isabela. Haremos lo posible para que el juez comprenda el alcance de esta manipulación. Tenemos los testimonios de los vecinos, las pruebas de la panadería y ahora estos dibujos. Todo indica que Ava ha estado librando una guerra en las sombras, desmoronando esta familia desde dentro. Pero no vamos a detenernos hasta que logremos exponer cada uno de sus actos. Isabela, con renovada esperanza, miró a la psicóloga y al detective. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero también sentía que cada pieza estaba empezando a caer en su lugar. Por Lucía, susurró mientras apretaba la memoria USB con las evidencias y los dibujos de su nieta. Lo haré todo por Lucía. El silencio en la sala de audiencias se volvió casi palpable mientras José Martínez continuaba su testimonio, sus palabras resquebrajando la apariencia inocente de Ava. Vi cómo escondía esos objetos entre los arbustos y los esparcía en el patio trasero.
Parecía que intentaba hacer un desastre, como si quisiera que alguien pensara que Lucía vivía en un ambiente de abandono. El abogado Castillo se acercó para confirmar. Señor Martínez, está diciendo que vio a la señorita Villalobos manipulando pruebas en la casa de doña Isabela. José asintió con solemnidad, sacando algo de la bolsa de plástico que traía consigo. Aquí guardé una muñeca rota que dejó. Pensé que era raro, así que la recogí. Cuando las cosas comenzaron a ponerse raras con la policía y los rumores sobre doña Isabela, supe que tenía que hablar. Isabela observaba a José con gratitud y aprecio, aliviada de ver cómo poco a poco la verdad estaba saliendo a la luz. Ava, por su parte, había comenzado a temblar visiblemente, su actitud desafiante ahora quebrada por una mezcla de niebla y rabia contenida. ¿Algo más, señor Martínez?, preguntó el juez, visiblemente intrigado. José asintió, levantando un teléfono con cámara antigua. Grabé un vídeo esa noche. No es de mucha calidad, pero se puede ver a la señorita Villalobos merodeando, dejando cosas en el jardín de doña Isabela. El vídeo fue proyectado en la pantalla. La imagen, aunque algo borrosa, mostraba claramente a Ava, vestida con ropa oscura, agachada y acomodando cuidadosamente los juguetes rotos entre las plantas. Los murmullos se intensificaron en la sala, y el juez finalmente se volvió hacia Ava. Señorita Villalobos, parece que la evidencia presentada sugiere que usted ha intervenido directamente para manipular la perfección de la relación entre la señora Isabela y su nieta. Esto, sumado a los mensajes amenazantes enviados a la doctora Gómez y los testimonios de varios vecinos, plantea una grave duda sobre sus verdaderas intenciones. Ava, incapaz de contenerse más, se levantó. Esto es una trampa. Están conspirando en mi contra. El juez golpeó su martillo, exigiendo orden. Señorita Villalobos, le aconsejo que guarde silencio hasta que se le permita hablar. Mientras la audiencia continuaba, el abogado Castillo, cada vez más confiado, miró a Isabela con un leve asentimiento. Gracias a cada testimonio y a las pruebas, la verdad, aunque dolorosa, estaba saliendo a la luz. El juez, visiblemente conmovido, exhaló profundamente antes de girarse hacia el abogado de Ava. Señor, después de escuchar a la menor y de observar el inusual número de incidentes relacionados con los testigos y las pruebas en este caso, tengo serias dudas sobre la autenticidad de las acusaciones presentadas contra la señora Isabela. Ava, sentada rígida, miraba al frente con una expresión vacía. Su abogada intentaba suavizar el asunto, pero el juez levantó una mano, indicándole que guardara silencio. Es evidente que esta menor ha sufrido un trauma y ha sido manipulada por alguien en quien confiaba. Los testimonios, las pruebas y la grabación de la menor dejan claro que ha habido un intento sistemático de intimidación y manipulación. A la luz de los nuevos hechos, ordeno que se revalúe la custodia inmediata de Lucía y autorizo la intervención de la Fiscalía en el caso de la señorita Villalobos, quien deberá responder por cargos de obstrucción, manipulación y presunta coacción de una menor. Ava intentó levantarse protestando de manera furiosa, pero los oficiales se colocaron junto a ella, preparándose para escoltarla fuera de la sala. Mientras tanto, Isabela soltó un suspiro profundo, sus lágrimas fluyendo con alivio. La voz del juez resonó una vez más. Señora Isabela, la custodia provisional de Lucía queda reinstaurada a su favor mientras se finalizan los procedimientos legales. Le aconsejo que acepte el apoyo policial para garantizar la seguridad de ambas. Lucía fue llevada por su abuela, y cuando se abrazaron, todos en la sala pudieron ver la liberación de años de miedo y tensión. En medio del silencio, Lucía susurró: «Abuelita, ya no tengo miedo». Isabela, conmovida, miró hacia el juez y los oficiales. «Gracias», dijo, aferrando con fuerza a su nieta, mientras la sala quedaba en un respetuoso silencio. La voz de Ava, gélida y llena de resentimiento, resonó en la sala. ¿De verdad creíste que podrías escapar de esto, Ana? Nadie te va a creer. Todos piensan que eres una paranoica obsesionada. Y después de mañana ni siquiera tendrás tiempo para probar nada. Hubo un silencio helado en la sala mientras la grabación continuaba. La voz temblorosa de Ana respondió: «Esto es una locura, Ava. Miguel fue el amor de mi vida, y te aseguro que pagarás por todo lo que has hecho. Lucía nunca será tuya». Hubo un sonido de forcejeo, seguido por un silencio inquietante, y luego la grabación se cortó abruptamente. El juez golpeó su martillo, ordenando silencio en la sala, que había estallado en murmullos de asombro.
Esta evidencia es contundente, dijo el juez, mirando fijamente a Ava. Señorita Villalobos, estas grabaciones son la confirmación de un intento de encubrimiento y una serie de actos premeditados para manipular a una menor y eliminar a quienes se interpusieran en su camino. Ava trató de protestar, pero su abogado ya no la defendía. Su máscara de control y frialdad se desmoronaba frente a todos, revelando el cálculo y la rabia que había ocultado detrás de su fachada de preocupación y amistad hacia la familia Montoya. El juez continuó: con esta nueva prueba ordeno la detención inmediata de la señorita Villalobos, así como la apertura de una investigación exhaustiva sobre la cadena de eventos que condujo a la muerte de Miguel y Ana Montoya y los esfuerzos para manipular a la menor, Lucía. Mientras Ava era esposada y escoltada fuera de la sala por los oficiales, se giró hacia Isabela y gritó: «No has ganado nada. Esta historia no termina aquí». Pero la expresión de Isabela, con Lucía abrazada a su lado, reflejaba la tranquilidad y determinación de alguien que había logrado vencer el horror que le arrebató a su familia. La audiencia concluyó con el juez aprobando a Isabela la custodia permanente de Lucía y ordenando una protección extendida para ambas. El detective Cruz y el doctor Pérez acompañaron a Isabela mientras salía de la corte, ofreciéndole palabras de consuelo y seguridad. Lucía, aferrada a su abuela, susurró: «Ya no tengo miedo, abuelita. Ahora sé que estoy segura contigo». Isabela sonrió, una sonrisa que finalmente reflejaba paz. Sabía que el camino para reconstruir sus vidas recién comenzaba, pero esta vez lo harían sin el temor que Ava había sembrado en sus corazones. Lucía miró al juez con ojos llenos de una mezcla de inocencia y determinación. «Quiero que mi abuelita y yo estemos seguras», dijo suavemente pero con firmeza. «Quiero que la tía Ava deje de asustarnos para siempre». El juez asintió, comprendiendo el peso que esta pequeña llevaba sobre sus hombros. «Gracias, Lucía», respondió, su voz suave y respetuosa. «Has sido increíblemente valiente al contar toda la verdad». Isabela, sentada entre la audiencia, no pudo contener más las lágrimas. Ver a su nieta, tan pequeña y tan fuerte, enfrentarse a todo el horror que Ava había traído a sus vidas la llenaba de una mezcla de dolor y orgullo. El juez cerró el diario que Lucía le había entregado. «Señores», anunció a los presentes en la sala, «lo que hemos escuchado hoy es evidencia contundente y desgarradora de una trama de manipulación y venganza». Ava, quien hasta ese momento se había mantenido desafiante, comenzó a temblar visiblemente. Su fachada finalmente se quebraba por completo. Su abogado intentó calmarla, pero ella apartó su mano, incapaz de aceptar que todo su plan se desmoronaba frente a la valentía de una niña. «Señorita Villalobos», continuó el juez, «lo que ha hecho va más allá de cualquier justificación. Los testimonios y las pruebas indican una premeditación perversa que no puede ser ignorada. Ordena su inmediata detención bajo cargos de manipulación de menores, falsificación de pruebas e intento de asesinato». Mientras los oficiales se acercaban para arrestarla, Ava brincó en un último intento de desafiar la situación. «Esto no ha terminado. No se saldrán con la suya». Pero sus palabras se perdieron en el sonido de las esposas cerrándose sobre sus muñecas. En la sala, la pensión cedió paso a un suspiro de alivio. Isabela se acercó a Lucía y la abrazó, dejando que el calor y la paz del momento las envolvieran. Por fin, sabían que la pesadilla había terminado. El juez miró a Ava con severidad. «Señorita Villalobos, se le ha advertido que guarde silencio durante el testimonio de Lucía. Este tribunal tomará las medidas necesarias si vuelve a interrumpir». Ava se desplomó en su asiento, sus ojos oscuros y desprovistos de la compostura que solía exhibir. Era evidente que su control sobre la situación se desmoronara. Lucía, mientras tanto, se mantenía firme con la pequeña llave aún en sus manos. «Lucía», continuó el juez con voz gentil, «¿podrías explicarnos qué más había en ese cajón?». La niña asintió y miró a su abuela por un instante antes de responder. «Mami tenía fotos de la tía Ava en nuestra casa y en el gimnasio de papi. A veces ella llevaba botellas y las escondía en la cocina. Y había una carta que escribió para mí, por si algo le pasaba». El abogado Pastillo se levantó con una copia de la carta que Ana había dejado. «Con el permiso de su señoría, quisiera leer una parte de esta carta». Ante la señal afirmativa del juez, Castillo comenzó a leer las palabras de Ana, escritas con dolor y determinación. «Lucía, si alguna vez lees esto, significa que ya no estoy contigo.
Tenía miedo de Ava y de lo que pudiera hacer, pero siempre quise protegerte. Guarda esta carta y la evidencia que te dejo. No tengas miedo porque la verdad siempre sale a la luz. Las palabras de Ana resonaron en la sala como un eco de advertencia y sacrificio. Isabela bajó la cabeza, sus lágrimas cayendo libremente mientras sostenía la mano de su nieta en silencio. El detective Cruz se acercó al estrado con una caja sellada. Dentro de esta caja están las pruebas que Ana Montoya reunió, incluyendo fotos y análisis del que se le daba al señor Miguel Montoya. También se incluyen grabaciones y testimonios de varios vecinos y familiares que corroboran la presencia de Ava en momentos críticos. El juez observó la evidencia con suma atención antes de hablar. A la luz de estas nuevas pruebas y del testimonio valiente de Lucía, es evidente que estamos frente a un caso de manipulación, envenenamiento y abuso emocional premeditado. Ava, anotando la dirección en la que se movía el caso, se levantó por última vez mirando alrededor de la sala con furia. «Esto es una trampa. Yo solo intentaba proteger a Lucía», gritó. Pero su voz ya no tenía la fuerza de la certeza, sino la desesperación de alguien que ha perdido el control. El juez volvió a golpear el martillo, exigiendo silencio en la sala. «Señorita Villalobos, su juego ha terminado. Este tribunal ordena su detención inmediata bajo los cargos de intento de homicidio, manipulación de menores, falsificación de pruebas y abuso emocional». Mientras Ava era escoltada fuera de la sala, el juez se volvió hacia Lucía. «Has sido muy valiente hoy, Lucía. Gracias a ti, la verdad ha salido a la luz, y ahora podrás volver a vivir en paz junto a tu abuela». Lucía sonrió con alivio, soltando finalmente la llave del cajón que había guardado todos los secretos oscuros que Ava había intentado esconder. La niña corrió hacia los brazos de Isabela, quien la abrazó con todo el amor y la protección que siempre había prometido darle. Aquel día, mientras salían del tribunal, el aire parecía más liviano. La pesadilla que había oscurecido sus vidas por tanto tiempo había llegado a su fin. Isabela y Lucía volvieron a casa, listas para reconstruir sus vidas y crear nuevos recuerdos libres de miedo y dolor. Con precisión y cuidado, el equipo de explosivos examinó el sobre que el cómplice de Ava había dejado en la puerta trasera de la casa de Isabela. Todos observaban con atención mientras uno de los especialistas, enfundado en su equipo de protección, inspeccionaba el paquete con un detector de sustancias peligrosas. «Parece seguro, pero no puedo garantizarlo hasta que lo abramos en condiciones controladas», dijo el especialista, procediendo a trasladarlo a un contenedor blindado. El detective Cruz asintió, aliviado de que la situación no hubiera explotado, literalmente en el vecindario. Doña Renata y los vecinos observaban desde la distancia, en ambiente tenso y cargado. Mientras tanto, en la casa de seguridad, Isabela y Lucía esperaban noticias. Lucía, sentada en el regazo de su abuela, le susurraba que sentía el miedo como una nube gris que flotaba sobre ellas. Isabela la abrazó con fuerza y le susurró palabras de consuelo, tratando de alejar los oscuros pensamientos que la amenaza de Ava traía consigo. Momentos después, el detective Cruz llegó a la casa de seguridad para informar a Isabela de lo sucedido. «Encontramos un sobre en su casa, señora Isabela. Creemos que Ava está intentando jugar con nuestro miedo, pero no la dejaremos salirse con la suya. La estamos tratando y es solo cuestión de tiempo para que caiga en la trampa». Lucía levantó la vista hacia Cruz. «¿Entonces ya no vendrá a buscarnos?», preguntó con voz temblorosa. «No, pequeña», le aseguró Cruz. «No permitirá que esa mujer les haga más daño. Ya no estás sola en esto». Esa noche, mientras la comunidad y la policía trabajaban juntos para mantener el vecindario seguro, Ava seguía en algún lugar en las sombras acechando. Sabía que había perdido el control, pero la desesperación la empujaba a seguir adelante sin importarle los daños colaterales. Sin embargo, en ese vecindario, con cada mirada de vigilancia, con cada vecino en alerta y con la policía en pie de guerra, Ava no encontraría el refugio que tanto anhelaba. Y así, mientras Lucía dormía por primera vez sin miedo en semanas, abrazada a su abuela, el detective Cruz y su equipo vigilaban, esperando el momento en que el cerco se cerrara finalmente alrededor de Ava. Los equipos policiales se deslizaron silenciosamente hacia el almacén, manteniendo las luces apagadas para evitar alertar a Ava y su cómplice. El detective Cruz lideraba el operativo, su rostro tenso mientras se preparaban para el enfrentamiento final.
La comunidad permanecía en sus posiciones de vigilancia, atentos a cualquier movimiento sospechoso en el vecindario y listos para actuar si se necesitaba ayuda. En el interior del almacén, Ava caminaba inquieta, vigilando la entrada con nerviosismo. Su cómplice, el hombre de traje, revisaba las cajas con los materiales que habían preparado. «Esta noche todo quedará terminado. No me importa lo que tenga que hacer para recuperar el control», murmuró Ava, ajustando el collar de Ana en su cuello con una sonrisa siniestra. Con una señal de cruz, los equipos comenzaron su avance. En silencio, el equipo A se acercó a la entrada principal mientras el equipo B cubría la salida trasera. Los minutos parecían horas. Finalmente el detective Cruz hizo una seña y el oficial más cercano empujó la puerta del almacén. «Policía, levanten las manos», gritó Cruz al irrumpir, las linternas iluminando el oscuro espacio. Ava y su cómplice intentaron huir, pero los oficiales los rodearon rápidamente. Ava miró alrededor desesperada, sus ojos llenos de furia al comprender que su plan se desmoronaba. Cuando intentó zafarse, Cruz y ordenó: «Es el final, Villalobos. Suelta el collar y entrégate». Ava soltó una risa amarga. «¿El final? ¿Crees que has ganado? Nunca podrás quitarme a Lucía», gritó aferrándose al collar de Ana como si fuera su última esperanza. En ese instante uno de los oficiales, aprovechando su distracción, logró quitarle el collar de un rápido movimiento. Con el collar en manos de la policía y Ava esposada, Cruz revisó el guardapelo y descubrió la pequeña memoria USB. Dentro de ella finalmente esperaban encontrar la evidencia definitiva del envenenamiento de Miguel y Ana, las manipulaciones de Ava y todo su plan oscuro para controlar a Lucía. Mientras Ava era escoltada hacia el vehículo policial, gritando amenazas de venganza, los vecinos y los oficiales respiraron aliviados. El vecindario había recuperado su tranquilidad y Lucía y su abuela finalmente podrían volver a su hogar en paz. «Lucía está segura ahora», murmuró Cruz a Isabela, quien observaba el arresto desde la distancia con lágrimas de alivio. La justicia había prevalecido y el amor incondicional de una abuela había protegido a su familia de la oscuridad. Con los primeros rayos del amanecer bañando la ciudad, el operativo llegaba a su fin en un tenso silencio. Las luces intermitentes de las patrullas dibujaban reflejos en el muelle, donde Isabela permanecía inmóvil, con los ojos fijos en la ambulancia que se llevaba a Ava, finalmente derrotada y encaminada hacia el juicio que tanto temía. El detective Cruz se acercó despacio a Isabela, colocando una mano firme sobre su hombro. «Lo conseguimos, Isabela. Miguel y Ana pueden descansar en paz. Y tú y Lucía están a salvo». La abuela, agotada por la larga y agotadora batalla, apenas podía asimilar lo que significaba esa frase. Había atravesado un laberinto de mentiras y manipulación que casi la devoraron, y ahora, por fin, estaba del otro lado. En ese momento un oficial se aproximó con el collar de Ana en las manos. «Señora Montoya, el equipo de buzos ha logrado recuperarlo», dijo con una sonrisa de alivio. Isabela miró el guardapelo que por tanto tiempo había guardado la verdad y sintió una paz extraña y profunda que le aseguraba que la justicia, después de todo, había prevalecido. A lo lejos el sonido de un coche captó su atención. Era el vehículo que traía a Lucía. La pequeña bajó del auto y, en cuanto vio a su abuela, corrió hacia ella con una sonrisa llena de amor y esperanza. «Abuelita», susurró Lucía entre sollozos, mientras Isabela la abrazaba, sintiendo que al fin estaban completas y a salvo. La comunidad, esos vecinos que habían estado a su lado en los momentos más oscuros, se reunieron en silencio, formando un círculo protector alrededor de la familia. Cada rostro reflejaba la satisfacción de haber recuperado la tranquilidad en el vecindario y de haber restaurado la paz que Ava había intentado arrebatarles. «Por fin podemos ir a casa, mi amor», murmuró Isabela a Lucía, mientras acariciaba su cabello. La niña asintió sonriendo con una felicidad que apenas podía contener y con la promesa de un futuro mejor, ambas regresaron al hogar que tanto habían defendido, listas para comenzar de nuevo y libres al fin de cualquier sombra del pasado. En la panadería el aire estaba cargado de emoción mientras el detective Cruz continuaba desentrañando los oscuros detalles del plan de Ava. La comunidad escuchaba en silencio, impresionada por la frialdad de la mujer que había vivido entre ellos, ocultando su verdadera naturaleza tras una apariencia impecable. Isabela mantenía su brazo alrededor de Lucía, protegiéndola como siempre había hecho,
mientras los recuerdos de la tormentosa lucha por la verdad se agolpaban en su mente. Lo más inquietante, prosiguió Prue, fue la meticulosidad con la que Ava diseñó cada paso, cada trampa. Durante años trazó un laberinto de engaños para acercarse a Miguel y luego para vengarse de quienes la apartaron de él. Mostró entonces una fotografía. Era el almacén, pero con cada pared cubierta de fotos de Miguel, Ana y finalmente de Lucía. Su obsesión había crecido con el tiempo hasta alcanzar un nivel insano y destructivo. Isabela miró a su nieta, a quien Ava había intentado controlar incluso después de la muerte de sus padres. «Esta mujer no solo quiso apropiarse de Miguel», murmuró Renata, sacudiendo la cabeza, «sino también del recuerdo de él, como si su memoria le perteneciera». El detective continuó explicando: «Descubrimos también los pagos realizados a sus cómplices, sumas importantes que aseguraban el silencio de médicos y oficiales. Fue gracias a la valentía de Lucía y al coraje de todos ustedes que pudimos descifrar la verdad, incluso cuando Ava intentaba borrar las huellas de su manda». Lucía escuchaba con una expresión serena, como si al fin comprendiera el alcance de lo ocurrido y a su vez sintiera alivio al saber que todo había terminado. «¿Todo esto era para hacerme daño porque mi papá no quiso estar con ella?», preguntó la niña con una madurez sorprendente para su edad. El detective asintió, su rostro solemne. «Así es, Lucía. Ava no podía aceptar que el amor de tus padres fuera verdadero y la dejara fuera de sus vidas. Por eso destruyó todo lo que no pudo controlar. Pero ahora tú y yo podemos vivir en paz, mi amor», le dijo Isabela a su nieta con voz suave, apretándola contra sí. Lucía sonrió y el brillo en sus ojos reflejaba el comienzo de una nueva vida. Al despedirse, los vecinos se acercaron a abrazar a Isabela y a Lucía, ofreciéndoles palabras de aliento y promesas de protección. La comunidad había vuelto a ser una familia unida, y en cada rincón de ese pequeño barrio quedaba la esperanza de un futuro más seguro. La tragedia que había comenzado como un oscuro secreto ahora era un recuerdo superado, una historia que la comunidad siempre recordaría no solo como una época de dolor, sino también como un ejemplo de resiliencia, justicia y el poder del verdadero amor de una familia. Lucía miró la banca y el jardín floreciente, su carita iluminada por una sonrisa serena. «Sí, abuelita, estoy lista», dijo tomando la mano de Isabela. La pequeña ceremonia que habían preparado era sencilla, pero llena de amor. Los vecinos, que se habían convertido en una verdadera familia extendida, rodeaban el lugar con respeto y cariño, aportando flores y palabras de aliento. Doña Renata, la emocionada, fue la primera en acercarse al memorial. Colocó un ramo de lirios blancos junto a la placa y con la voz algo quebrada, susurró: «Miguel y Ana pueden estar orgullosos de esta niña tan valiente». Diego, el hijo del panadero, entregó a Lucía un dibujo hecho por él mismo, una escena de todos los vecinos reunidos, como aquel día en la panadería cuando decidieron protegerla. La doctora Gómez, quien había acompañado a Lucía en su proceso de sanación, se acercó a la niña. «Lucía, esto que has creado es hermoso. Has transformado el dolor en algo lleno de vida y amor, un homenaje que mantendrá a tus padres siempre cerca de ti». Lucía la miró con gratitud y luego dirigió sus ojos al cielo, como si estuviera buscando las estrellas a plena luz del día. «Abuelita», susurró Lucía, «creo que mami y papi están aquí cuidándonos. Lo siento en las flores, en el viento». Isabela sonrió con ternura, acariciándole el cabello. «Siempre estarán aquí, mi amor, en cada rincón de este jardín y en cada recuerdo que conservamos». La ceremonia continuó en un silencio reverente. Los vecinos compartieron anécdotas sobre Miguel y Ana, recordando sus sonrisas, sus momentos felices y todo lo bueno que dejaron. Finalmente Lucía se acercó a la banca acariciando la madera tallada y dejando en ella un dibujo que había preparado especialmente, una escena de ella y sus padres rodeados de estrellas y flores. Con el memorial terminado, la comunidad se fue dispersando, pero no sin antes abrazar a Isabela y Lucía, dejándolas rodeadas de apoyo y amor. Cuando finalmente quedaron solas, abuela y nieta se sentaron en la banca, disfrutando de la tranquilidad del jardín renovado. «¿Sabes algo, abuelita?», dijo Lucía, apoyando la cabeza en el hombro de Isabela. «Ahora me siento en paz. Papi y mami están aquí y tú estás conmigo. Todo está bien». Esa noche, bajo el manto estrellado, Lucía y Isabela sintieron una paz renovadora que no habían sentido en mucho tiempo. Juntas habían sobrevivido a la tormenta y ahora, fortalecidas por la verdad y el amor, comenzaban una nueva etapa.
Mientras los primeros rayos del sol iluminaban el jardín, y los vecinos continuaban disfrutando de la mañana, compartiendo anécdotas y palabras de aliento. Lucía, rodeada de sus amigos, reía y jugaba, su risa llenando el espacio de una alegría que parecía contagiar a todos. Isabela se mantuvo un momento en silencio observando a su nieta, maravillada por la fortaleza que había encontrado en su pequeño corazón. La niña que una vez fue invadida por el negro ahora irradiaba una serenidad propia de alguien mucho mayor, alguien que había conocido el dolor y había elegido el amor. Al terminar la pequeña celebración, Lucía se acercó a Isabela, sosteniendo una pequeña flor en la mano. Abuelita, susurró, aunque extrañe a mami y a papi, sé que están con nosotras. Este jardín es nuestro y ellos están aquí también. Isabela abrazó a su nieta con fuerza, sintiendo cómo la paz llenaba cada rincón de su alma. Sí, mi amor, respondió, ellos están aquí, en cada flor, en cada risa, en cada abrazo. El detective Cruz, que observaba desde un rincón, se acercó a ambas con una sonrisa amable. Hoy he aprendido una lección importante de ustedes, dijo. La justicia no solo es cuestión de leyes, sino también de corazones que encuentran la paz. Isabela asintió agradecida. Gracias, detective, por ayudarnos a encontrar la verdad. Hoy, gracias a usted y a esta comunidad, finalmente podemos vivir sin miedo. Lucía miró al cielo y murmuró suavemente, gracias, papi y mami. Siempre cuidaré este jardín, para que su amor nunca se marchite. En aquel instante, con el jardín florecido y el sol brillando sobre ellos, abuela y nieta sintieron que un nuevo capítulo, lleno de esperanza y amor, estaba por comenzar. Habían dejado atrás la oscuridad, y aunque el pasado no podía ser cambiado, el futuro les pertenecía. Y así llegamos al final de la historia de hoy. Si te ha gustado, no olvides dejarnos un me gusta y compartir tus pensamientos en los comentarios. Cada mensaje suyo es una recompensa que valoramos profundamente. Nos llena de gratitud saber que somos parte de su día, trayéndoles relatos que invitan a reflexionar y crecer como seres humanos. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Y si esta historia te conmovió, compártela con tus seres queridos. Nos encanta acompañarte y estar aquí contigo. Bendiciones y hasta la próxima. Esta historia cautivadora revela la fuerza del amor, la resiliencia y la verdad en medio de una oscura y calculada venganza. A través de la lucha de una abuela por la custodia de su nieta y la valentía de una niña para contar su verdad, se exponen temas profundos sobre la manipulación, la pérdida y la justicia. La narrativa avanza entre giros inesperados, manteniendo al lector en suspenso hasta el final, donde la justicia triunfa y el amor de una comunidad unida restablece la paz. La historia muestra que aunque el odio y la obsesión puedan destruir vidas, la verdad y el amor siempre tienen la última palabra.